Este no es ni el primer ni el último gobierno que cree que puede clausurar no solo la lucha de clases, sino las clases mismas. Considera que puede decretar, mediante una ley votada a las apuradas por una casta impresentable, el fin del movimiento obrero. Ese espejismo, viejo como el capitalismo, renovado con cada ofensiva empresarial, suele apoyarse en una confusión deliberada. Toma el silencio como rendición, la desorganización como derrota y la fatiga social como consentimiento. Pero la historia argentina, y no solo la Argentina, está llena de gobiernos que confundieron una pausa con un cierre definitivo. Y cuando hicieron esa lectura, lo que vino después no fue el fin de nada, sino una reconfiguración. Nuevas formas de conflicto, nuevos puntos de apoyo, nuevas tramas de resistencia. Y esta semana, las trabajadoras y los trabajadores argentinos hicieron algo más que silencio. Transformaron un paro convocado sin muchas ganas, sin movilización, sin piquetes, en un paro contundente. Según información periodística y que viene de los distintos lugares de trabajo a nivel nacional, el paro más fuerte de toda la era Milei. Además, algunos sindicatos, la izquierda, como siempre, y muchas personas no organizadas o no encuadradas, se movilizaron durante todo el día. La pregunta que yo creo más interesante no es si Milei avanza, eso es evidente, sino en qué fase de su ofensiva está y qué formas adquiere esa ofensiva. Conoce a tu enemigo y te conocerás a sí mismo, dice el viejo refrán. Entonces la pregunta que surge es, ¿está todavía en el tramo ascendente donde cada golpe parece fácil y cada victoria se acumula sin costo? ¿O está entrando en un momento más delicado, ese instante en que la ofensiva empieza a pagar cada paso, con costos crecientes y beneficios decrecientes? Se puede sostener, sin romanticismo, sin decretar derrumbes, con la prudencia que exige esta coyuntura dura, que el gobierno se acerca a ese punto culminante. En el sentido clásico, el punto en el que el atacante debe empezar a gastar más energía para conservar lo conquistado que para conquistarlo. Y ahí aparece un dato decisivo que muchos análisis subestiman. La reforma laboral no será un episodio cerrado, sino el comienzo de lo que podría llamarse una guerra de posiciones. Es decir, una disputa extendida, por acumulación, por trincheras múltiples, donde el terreno legal es apenas una de las capas del conflicto. Todo esto, obviamente, si pasa en el Senado, y habrá que tratar de evitarlo. Porque aun si la Cámara Alta consuma la sanción y el boletín oficial la publica, el problema recién empieza. Y la aplicación en materia laboral no opera en el vacío. Se juega en los convenios, en los juicios, en las inspecciones, en las paritarias, en el lugar de trabajo, en la correlación concreta que existe entre quien manda y quien obedece. Por eso la reforma, lejos de ser un cierre, abre una etapa. Obliga al gobierno a sostener su ofensiva en un terreno donde las victorias se miden no solo por votos de diputados o diputadas, sino por prácticas sociales. Hay por lo menos 3 indicios, me parece a mí, que empujan hacia la lectura de un momento de quiebre o de punto culminante en el que los costos son cada vez más altos. El primero, la ofensiva parlamentaria empieza a tener un precio social. No es lo mismo sancionar una norma en un clima de apatía que hacerlo bajo la presión de un paro general, con conflictos visibles y con una discusión que se filtra en muchos lugares de trabajo. La votación del 12 de febrero y la huelga del 19 mostraron algo simple pero importante. Aún con un régimen político que facilita el trámite legislativo, la sociedad no está completamente anestesiada. Su energía puede estar dispersa, subejecutada,
sin dirección concentrada, pero bueno, existe. Y cuando existe, la normalidad que el gobierno necesita para convertir ley en costumbre se vuelve un poco más difícil de fabricar. Y el error, le pongo comillas porque no sé hasta dónde es un error, del famoso artículo 44, que luego fue retirado, ese que decía que enfermarse, incluso de cáncer, era un lujo por el que no debían pagarte tu salario completo, actuó como un prisma que extendió, generalizó el debate sobre el verdadero carácter de la reforma. Nunca, en el último tiempo, se discutió tanto sobre el trabajo, la clase, los sindicatos, los derechos, la CGT, como se discute ahora. Y esa discusión, esa politización, es buena. Es un punto de partida. Es el lado bueno de esta historia mala. El segundo indicio que marca que estamos en un momento así es que el programa económico, va a hablar Pablo Anino de esto, desgasta la base material del consentimiento. Si la industria no repunta, si el consumo se arrastra, si el salario corre desde atrás a la inflación, el contrato implícito que fundamenta la ofensiva, aguantar hoy para mejorar mañana, pierde credibilidad. A veces esa credibilidad no se rompe inmediatamente, se degrada, se transforma en resignación, no hay alternativa, pero incluso ese consentimiento gris tiene límites. Porque cuando el ajuste deja de ser una cifra y se vuelve una amenaza concreta sobre el empleo, los ritmos, la indemnización, la negociación colectiva, bueno, la resignación puede cambiar. Y ahí el gobierno choca con algo elemental. No se puede precarizar todo sin producir conflicto. Puede haber demoras, retrocesos, derrotas parciales, pero el intento de reestructurar el trabajo desde arriba tiende o tenderá sí o sí a reactivar la política desde abajo. La reforma laboral, por su propia naturaleza, toca el nervio del vínculo social. No es un impuesto, no es una tarifa, es un cambio que se apuesta a hacer de la relación entre las clases. El tercer indicio, que creo muestra este momento, son las tensiones dentro del bloque dominante, vamos a decirlo así, empiezan a asomar. Cuando el rumbo económico golpea a sectores industriales, cuando la velocidad del ajuste amenaza negocios, cuando la reestructuración deja ganadores demasiado visibles y perdedores, dejo comillas, demasiado influyentes, las diferencias empresarias dejan de ser un rumor de pasillo. No necesariamente se expresan como rechazo a la reforma laboral, obviamente todos los empresarios la desean, pero sí como cuestionamientos al ritmo, al método, a la sostenibilidad del esquema económico general. Esta discusión debilita la capacidad del gobierno de asegurar lo conquistado. Y en una ofensiva, que es en la que está el gobierno, asegurar lo conquistado es un problema central. Se necesitan aliados estables, recursos, control. No basta solo con el impulso. Llegado a este punto, conviene evitar dos errores simétricos: la profecía del derrumbe inmediato y la ilusión del triunfo definitivo del oficialismo. Lo que se abre, más bien, es una etapa de desgaste, una disputa donde el gobierno puede ganar votaciones y, sin embargo, empezar a perder autoridad social. Puede acumular leyes y, al mismo tiempo, encontrar dificultades crecientes para gobernar la vida real. A veces, la casta sanciona normas que nacen con fecha de vencimiento. No porque el Congreso sea un museo, aunque de a rato parece un museo, sino porque la política institucional suele llegar tarde a lo que ya se está moviendo por abajo. Se legisla para ordenar un país que ya se está desordenando por otros canales. Y en Argentina, ese desfasaje es regla. El boletín oficial puede publicar, pero el país decide. Y a esta altura también es una obligación sacar algunas conclusiones sobre las responsabilidades políticas. La CGT negoció menos que en los años 90 e hizo un paro para lavarse la cara y nada más. Y el peronismo, bueno, en su casa de traidores. A ver, una vez te puedes equivocar y metiste, digamos así, un traidor en la lista. 2 veces
bueno, fíjate. Ahora, si siempre, cada vez que llamaste a votar un frente, te sorprenden a los 2 o 3 meses todos los traidores, bueno, ya no es un error. Es una tendencia, un programa y una estrategia. Si la reforma laboral termina de consumarse, en el Senado el gobierno podrá presentarlo como una victoria. Y lo será en el plano formal. Pero el sentido estratégico se juega en otro lado. Si esa reforma logra convertirse en práctica dominante o si queda en una guerra de posiciones. En esa distancia, entre la ley y la vida, entre lo que se vota y lo que efectivamente se impone, suele esconderse el punto culminante. No el día en que el poder se cae, sino el momento en que empieza a descubrir que ganar una sesión no equivale a tener garantizada la conducción del país.